la renovación en la dirigencia sexta del Sindicato Nacional de Trabajadores en la Educación aquí en el estado de Colima. ¿Cómo están, Pedro? ¿Cómo están, José Ángel? Muy buen día, muchísimas gracias por esta ocasión de poder volver a estar aquí en la mesa de análisis, agradecerle a quienes nos escuchan, a quienes nos ven. Y fíjate que este tema que planteaba Chuy ha sido uno de los temas que ha estado muy candente en los últimos días aquí en nuestro estado de Colima, respecto a la, pues en el marco de celebrar el Día del Maestro, aquí el 15 de mayo, y llamó mucho la atención que durante la ceremonia que se realizaba respecto a estos día de celebración del maestro, el líder sindical de la sección sexta hizo Jaime Núñez, José Jaime Núñez Murguía hizo referencia a una situación sobre la intromisión. ¿Le pidió? Pero digo, pidió eso es porque me imagino que es porque existe una intromisión. Que sabe. Existe una intromisión que saquen las manos al interior del sindicato respecto a la renovación de la dirigencia sindical que ya se tiene que hacer en este año, ¿no? Llamó la atención que durante ese festejo esa fuera el mensaje que tuviera más realce, más allá de lo que anunció la gobernadora sobre unas laptops para los maestros. La situación que se está viviendo al interior del sindicato nos deja ver pues cómo ha sido una constante de las renovaciones de estos gremios de trabajadores, de alguna otra manera como el gobierno o quienes ostentan el poder intentan de alguna otra manera poder incidir en quién va a ser el nuevo dirigente de estos organismos sindicales. No es nada nuevo, se ha visto o es algo que siempre se ha visto como los gobernantes tratan de incidir en quién sean los líderes del sindicato de trabajadores del gobierno del estado, sindicato de los ayuntamientos, sindicatos de maestros, sindicato de la Secretaría de Salud. Entonces, existe toda esta situación que llevan a una pugna entre la misma clase trabajadora, ¿no? Entonces yo sí creo que esta situación que se va a suscitar en la sección sexta, primero tiene que dejarnos algo muy claro. Uno, que este organismo sindical arropa al mayor número de maestros aquí en nuestro estado, ¿verdad? Que son cerca de 14,000 maestros los que están agremiados a esta sección sindical. Es el más numeroso en comparación con la sección 39, ¿no? O sea, no es demasiado numeroso. 10,000 nos dijo ayer el maestro Jaime, ¿no? Sí, aproximadamente 10,000 y ya con los de base Así casi es. 20,000. Perdón, con los de confianza, ¿cómo se llaman? De contrato. Los trabajadores, pero los sindicalizados 10,000. son los que, eso dijo él. Por eso, yo estoy hablando, mira, esta agrupación gremial tiene registrados a los maestros que están en activo, ¿no? Pero también existen maestros que son jubilados. Pensionados y jubilados. ¿Verdad? Y ese registro, existe un subregistro dentro del propio gremio sindical. Tan sencillo que te puedo asegurar que nadie sabe con exactitud ¿cuántos son? Uh-huh. Pero para que ellos, ahora que quiero meterme al proceso interno, para que ellos puedan votar, los jubilados tienen que adherirse a una sección sindical, hacer un proceso para poder... A una delegación. Sí, o sea, todos están en la sección, pero en una delegación. Por ejemplo, Roberto Jorge Gallardo es jubilado del CENTE, yo tengo mi credencial de la delegación. Ajá, así es. ¿Verdad? Pero si no la tuvieras, tienes que No hacer puedo un votar. proceso Así es. para poder acceder y poder votar y aparecer en el padrón. O bueno, pero, a ver, a eso me refiero que son cerca de 14,000 los que pueden en este momento potencialmente votar, ¿verdad? ¿Qué va a venir en el proceso interno de la sección sexta? Bueno, a diferencia de lo que se suscitó en otros, en la que, o como llegó José Jaime,
es que ahora sí votarán todos los profesores, todos los ya no habrá por delegados. Ya no sería una por delegados, que se puede decir una democracia indirecta, ¿verdad? Entonces, ya no será bajo este mecanismo, ahora va a ser una democracia directa. ¿Esto qué significa? Que cada maestro va a poder emitir su voto para poder decidir quién es su líder sindical. Pero, aquí hay una cuestión, se tiene que hacer en primera una convocatoria que hable sobre cómo será este proceso, cuándo será este proceso, y también se muestre quiénes son los que podrán votar en este proceso, ¿no? Entonces, es algo que todavía es una incógnita de cuándo vaya a suceder, pero ya es factible que pase, ¿no? Entonces ya es cercano que esto suceda, aunque José Jaime pueda seguir como líder sindical, aunque haya fenecido su periodo por el que fue elegido. De hecho, ya él dijo que desde noviembre había terminado. Así es, pero los mismos estatutos le permiten seguir en ese lugar. La convocatoria, ¿no? Aún no sale. Aún no hay convocatoria. Entonces, estamos viendo un proceso que vivirán los maestros inédito para la sección sexta aquí en nuestro estado, y sí es un gran reto que pudieran tener los propios maestros agremiados de qué tipo de proceso interno quieren llevar a cabo. O sea, el bocado es muy apetitoso, Pedro, Roberto, buenos días al auditorio, es muy apetitoso para cualquier líder sindical o quien lo pretenda. Dice José Jaime, calmen sus ansias. Yo recuerdo que en alguna ocasión que nos reunimos con él nos decía que posiblemente él, por las situaciones que prevalecían, se fuera a ir hasta terminar otro año más, o sea, hasta noviembre. No sé qué tanto puedan aguantar las huestes ahí del sindicato, pero sí creo que es un bocado muy apetitoso en este caso, para el gobernante en turno, el contar con ellos, ¿verdad? Contar con el líder sindical. Pero independientemente de eso, como tú decías, como siempre se ha hecho, es que pues el gobernante en turno pues, simple y sencillamente luego negociaba con ellos y nunca había llegue quien llegue, o llegara quien llegara. Sí. No, al final eso va a pasar, ¿verdad? Debe. El gobernante tiene que negociar con quien sea el líder. Ahí está el ejemplo muy numeroso. Está el ejemplo de Martín Flores, está el ejemplo de David Hernández, de la sección 39, o sea, ese es otro tema. Lo que nosotros tenemos que estar analizando es cómo viene este proceso interno y en qué condiciones y en qué contexto se está desarrollando esta elección, o se va a desarrollar esta elección de la dirigencia sindical. Entonces, creo que lo importante que tenemos que destacar es eso. Uno, que será por primera vez electo por una democracia directa. ¿Qué significa? Que cada uno de los maestros va y decide quién quiere que sea su líder. Segundo aspecto que habría que analizar: ¿en qué contexto social y político estamos viendo esto? Estamos en una condición en la que vemos un desarrollo del magisterio, no solo en nuestro estado, sino en nuestro país, que ha venido siendo como una carta o como una moneda de cambio para quienes han sido líderes o para quienes están en el gobierno en turno, ¿no? Entonces, los liderazgos, pues, qué hablar o qué más decir de Elbester Gordillo, la lideresa de muchos años de este sindicato, el más numeroso en toda América Latina. Decir, ¿para qué entonces quiero yo un líder sindical? O sea, y creo que eso ha sido uno de los principales, entrando en esta reflexión, ¿no? O sea, ¿qué es lo que necesitan los maestros en este momento como un líder sindical? Una condición en la que vemos es constante las condiciones deplorables en las que los maestros son tratados, las condiciones deficientes en las que los maestros tienen que trabajar, la falta de empatía de las mismas administraciones con el gremio magisterial, la falta de darle los derechos laborales a los propios maestros. Sufren de esa situación los maestros. Y entonces los pagos, o sea, tenemos contratos sin ninguna prestación de muchos maestros y maestras que están en esas condiciones desde hace años y no se regulariza, y ahí el sindicato ha sido muy prudente, la verdad. A eso voy.
O sea, ves unos, cómo entregan los contratos, cómo entregan las plazas, cómo son los mecanismos para cambiar de un lugar a otro a los maestros, bajo qué preceptos, bajo qué condiciones. Y estamos inmersos, envueltos en una situación que está muy complicado ahorita ser maestro. Y si hay alguien que me refuta, o sea, aquí que hable y nos diga si están siendo bien tratados los maestros en la Secretaría de Educación en el Estado. No más que nos digan. Acaba de reunirse el presidente con los maestros y dice, ya de aquí en adelante no hay un maestro que gane menos de 16,000 pesos. Y les dio el 8.5% de incremento, pero que la inflación ya se los llevó anticipadamente. Sí, o sea, bueno, ahorita también podemos entrar en ese tema de la inflación. Pero yo interrumpo, Pedro, en el tema pues de este proceso con la sección sexta. Hacia allá voy. Hacia allá voy, o sea, ¿en qué condiciones ahorita? Ese es el contexto político, social que tienen los maestros en donde se decidirá quién va a ser su dirigente. Uh-huh. Entonces, si en estas condiciones ahorita están, ¿qué tipo de dirigente ocupan los maestros? Uh-huh. Muy bien. Un dirigente que sea fuerte, que sea capaz de negociar, o un dirigente charro, blando, que no diga nada, mejor para qué nos peleamos, para qué exijo, o sea, ¿qué es la clase de dirigente que necesita en este momento? Como el que se criticó del ex dirigente de la sección 39 Valladares, que fue un Valladar de veras de complicidades y de indolencia. Sí, o de que no pasa nada. Quieren, ¿no? O de que no pasa nada. O sea, o lo mismo que está suscitándose, por ejemplo, actualmente con David Hernández, que siguen los maestros de la 39 sin recibir sus beneficios en el caso de carácter ganado. Salud, ¿no? Sí. En el tema de salud, ¿no? Que ya no tienen dónde ser atendidos. O sea, eso es lo que tenemos que visualizar. ¿Qué tipo de dirigente sindical queremos? En el contexto de quién es ahora el que toma las decisiones o quién es el patrón, ¿no? Y entonces podemos ver cómo los gobiernos de Morena, de qué manera han tratado de relacionarse con la clase trabajadora, de todos los ámbitos. Entonces, cada quien sabrá en qué condiciones necesitaría o desea que su representante tenga hacia la autoridad. Entonces, eso es ese es el contexto político que hay. Un gobierno estatal con el que tendrán que relacionarse algunos maestros, un gobierno federal que prácticamente pues es el patrón número uno de este gremio, y esos patrones pues son del partido de Morena, y esos son con los que tienen que lidiar. Esa es la dinámica con la que tienen que lidiar. Entonces los maestros sabrán con qué tipo de dirigente sindical van a querer aspirar a que los representen. Fíjate, ¿no? Ángel y Pedro, Chuy, amigos del auditorio, ayer le comentábamos al maestro Jaime, estuvo con nosotros ayer en la mañana, y le comentaba, pues no ser agresivo, pero sí ser combativo. Y ahí está un ejemplo, ¿no? La famosa coordinadora de educación, que pues la verdad fue consentida por Morena, por Andrés Manuel López Obrador, y bueno, pues en esos 3 años que están pasando, y pues ahora ya se rebelaron, y ahora exigen más plazas, salarios, y sí se los dan, y de rebote pues también se aprovecha los institucionales de la sección, como en este caso la sexta y la 39, de esos beneficios. Pero esos son los líderes que se ocupan. Sí, o sea, yo sí he visto una situación en la que los representantes de los maestros, los líderes sindicales, por ejemplo, yo la otra vez ponía el ejemplo muy claro. La última vez que se destituyó a un secretario de educación aquí en nuestro estado fue con la presión de las dirigencias sindicales 39 y sexta. Hicieron una manifestación fuertísima allá afuera de las oficinas de la Secretaría de Educación y pidieron la salida del entonces secretario Óscar Hernández. ¿Por qué? Porque estaba realizando para ellos consideraban acciones que afectaban a ellos. Desde entonces no hemos visto a dirigentes sindicales ni a maestros defender de esa manera sus derechos, de esa manera férrea, ¿no? Creo que yo considero
que los maestros son los que menos tendrían que estar sufriendo estas condiciones, ¿no? O sea, la labor que realizan los maestros es sumamente importante para el desarrollo social de nuestro país. La responsabilidad que tienen de educar es valiosa y tiene un valor preponderante por encima hasta de incluso de muchas políticas públicas que se puedan realizar. Están forjando al de futuro. Hecho, la figura que ven los niños después de sus padres pues es la del maestro, ¿sí? Enseguidita. Y aparte de eso, que tengan cuidado de no despertar al tigre, porque los maestros han sido generosos en las concertaciones con los gobernantes. No olvidemos que el papá de la gobernadora es profesor también, y yo creo que deben de tener mucho cuidado con lo que se está haciendo en estos momentos. Sí, tener mucho cuidado, pero también yo creo que yo veo una condición social en el que el maestro ha dejado de ser ese maestro. O sea, yo sí lo visualizo. Ese maestro ¿Pero que en era... qué aspecto? ¿En la vocación? No, en el... Combativo. No solamente en lo combativo, sino el maestro que incidía o que era un agente de cambio en el tema social, político. Entonces, donde estaba un maestro, había un liderazgo. Era ese tipo de liderazgo, ¿no? Entonces, lo hemos visto como ha habido grandes líderes magisteriales hechos aquí en Colima, pues, o sea, no... Alberto Larios Gaitán, Jesús Robles Martínez. Y que hemos visto el cada personaje de Cantinflas, ¿no? El profe. El profe. Sí, lo que dice Pedro, pues es cierto. O sea, ha sido un personaje fundamental en el desarrollo social, político de nuestro país, pero yo sí veo esa situación, o sea, cada vez los maestros pierden ese factor de ser agentes de cambio en las políticas de este país, están siendo relegados, menospreciados. Ya no veo a ese maestro defender no solo los derechos de ellos que defienden de sus derechos como magisterio, como maestros, sino que los maestros también salían a defender las causas sociales, o sea, las condiciones, las problemáticas de las comunidades, o sea, de la ciudad. Ese era el maestro de antes. Entonces ya no vemos, yo no lo veo así. Hacían propios los problemas de los pueblos. Claro, exactamente. De las comunidades. Ellos eran los que abanderaban las causas sociales de este país. Entonces, Pedro, ¿será también que influye mucho el hecho de que las redes sociales no estaban preparados para enfrentarse a las situaciones de las redes sociales? Ahora vemos niños que llegan a las clases y pues influenciados totalmente por lo que ven en el internet, sobre todo. No, yo creo que ha habido una situación de desgaste por la propia dinámica política de nuestro país. Ha habido un gran desgaste hacia el gremio sindical magisterial. Yo creo que esa ha sido una cuestión que ha afectado esta situación. He visto también la situación de algunos excesos que se han dado y que también deja mal parado en muchas ocasiones al magisterio. Y esa situación yo creo que ha sido lo que ha generado esta condición que ahora los líderes sindicales lo que buscan es transitar. O sea, ya con que la pasemos, lo menos que nos afecten, pues ya la hicimos. O sea, eso yo es como los percibo. Ya no es solamente el líder sindical que, tampoco es buscar a ese líder sindical omnipotente, todopoderoso, el Bester Gordillo. Sí, o sea, tampoco es por ahí. Así era antes, pero tampoco ese es el camino. No. Yo creo que lo que sí necesita es reivindicarse el ejercicio magisterial, que el líder del magisterio entre en esta dinámica de representar no solo a los maestros, sino también las causas sociales. Es muy, muy importante y muy necesario para estos momentos que vivimos en nuestro país, ¿no? Bueno, pues vamos a pasar a otro tema, Chuy, pero la verdad que en este caso muy concreto es el tema de que vendrá, a lo mejor como dice Ángel Brambila, probablemente dure hasta el otro año, se tarden, ahí a ellos en sus leyes internas le permite. Porque es un ejercicio nuevo. Pero por lo pronto ya alborotaron
el ambiente político. Sí, así es. Y como bien decía ayer Jaime Núñez, déjenos a nosotros. Y en Saquen sus las tiempos manos. correctos, no hay que adelantarnos. Eso le dijo a la gobernadora, les pido que saquen las manos del proceso y nos dejen solos a nosotros. Esa es una decisión de los maestros. Y bueno, eso es lo que se dijo, pero yo casi estoy seguro, Pedro, Ángel, Chuy, de que los que andan acá moviendo las aguas por fuera no van a dejar, van a seguir en su lucha de buscar un prospecto, como bien lo dice Pedro, para sus proyectos partidistas, que no es el caso del CENTE principalmente. Pero no tenemos que tener miedo a que el líder el líder sindical se mueva también en un tema partidista, porque es algo natural. Eso será después, ¿no? Pero eso es algo natural y es parte de la misma dinámica. Yo siempre he dicho, o sea, es que luego dicen, es que tiene que ser alguien ajeno a un tema de que esté a favor o en contra de un partido político. Bueno, pues es que también es el derecho de todos a poder estar a favor de uno u otro partido político, es tu derecho eso es también. después, Pedro. Eso No, es después, pero, ya que sea electo. Sí, no. Lo que dice Pero Pedro, bajo este tiene proceso, su corazoncito, ¿no? todos tienen su corazón y entonces habrá algunos que tienen un corazón que quiera aspirar y que tenga el corazón y que diga, yo me siento... Pero va a luchar por su gremio, no por el partido por el que simpatiza. Sí, pero obviamente los partidos políticos también, por supuesto, pueden tener algún cierto interés de que, o fuerzas políticas, partidos, lo que ustedes quieran, pueda cierto interés de que sea alguien quien dirija por un tema electoral. Eso no debe de asustarnos. Es parte de la dinámica y lo hemos visto en este gobierno y en los anteriores. O sea, eso no es algo que nos pudiera preocupar. Lo que yo sí creo, o sea, vuelvo a repetir, lo que yo sí creo es en qué condiciones los maestros van a tomar esta decisión, pensando en qué. Eso es algo fundamental, número uno. Y segundo, o sea, si hay alguien que se está moviendo, si hay personajes, como dice el líder sindical, personajes de la Secretaría de Educación interesados en participar, en promover a alguien para que sea el candidato, pues eso también es válido, porque pues estoy de acuerdo que si están trabajando en la Secretaría de Educación, pues a lo mejor está mal que se vea que la autoridad esté entrometiéndose en esta vida sindical. Pero pues los que están ahí en la Secretaría de Educación, pues también son maestros. Y también están afiliados. O sea, yo creo que aquí la parte fundamental o parte importante es que dejen claras las cosas. Mejor quítense máscaras. Quitárselas, pues dejar claro, pues si este es el candidato que quiere proyectar este sector político, pues adelante, ahí está. ¿Para qué? Para que los maestros tengan bien claro qué quieren, a quién van a elegir y qué van a tener como líder, para que luego no estén llorando, reclamando, ay no, que por qué, bueno, pues eso eligieron, sepan qué es. O sea, yo creo que lo importante aquí es quitar máscaras. Y yo otra parte también que creo que yo sí es importante señalar, yo considero que quienes ahorita se están moviendo, pues lo están haciendo por iniciativa propia, ¿verdad? Por un tema de grupo político que existen al interior del sindicato y del magisterio, ¿no? Pero yo creo que va a llegar un momento en que estos grupos políticos, pues sus líderes den los manotazos en la mesa y determinen hacia dónde, por quién y cómo, ¿no? Entonces, en este caso, yo creo que y que sus líderes también tienen el mismo interés. Así es, yo creo que en esa parte, así es. Entonces, en esa parte yo creo que ahorita están corriendo y ya luego veremos qué tanto meten las manos y quiénes meten esas manos. Eso lo vamos a ver conforme vaya avanzando esto, ¿no? Pero sí es importante, yo repito, o sea, que los maestros tienen la oportunidad ahora de decidir de manera directa qué tipo de líder sindical quieren y si ese líder sindical es acorde al contexto y a las condiciones sociales que están viviendo ellos dentro del tema magisterial, ¿no? Vamos a